Bien, como hemos venido comentando en su discurso de anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país no está afectado por el cierre del estrecho de Hormuz porque casi no importa petróleo por ese paso y que los países afectados son quienes deben encargarse del problema. Esto cuando el precio del barril de petróleo se sitúa por encima ya de los $100. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Osvaldo Felisola. Él es investigador especializado en el análisis del sector energético con foco en el papel de las fuentes fósiles tradicionales. Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. De entrada, para que nos ofrezca un poco de contexto de cómo funcionan estas acciones-reacciones, cuéntenos por qué el precio del petróleo se disparó después de este discurso de Donald Trump. Saludos, Rosso, un placer a ti y a tu audiencia. La crisis que se está presentando ahorita es que los mercados ya entendieron que la situación como que va a separar mucho más tiempo de lo que se estimaba. Este conflicto se vendió originalmente como que duraría un par de semanas y ya las evidencias dan a entender de que esto puede durar mucho tiempo, tanto que en el lado de Irán no hay ninguna señal de que se esté apaciguando, como en el lado de Estados Unidos. Entonces, evidentemente los mercados ya están respondiendo de una forma de que no hay opciones, estamos en una nueva realidad. Y para seguir adelante con el análisis, teniendo claros los conceptos, cuéntenos, estamos hablando de los precios por encima de los $100 que rozan los $110 del barril de WTI, del barril de Brent. ¿Cuál es la diferencia? WTI es el crudo que se produce en la zona de Texas, que se usa como crudo de referencia por ser un crudo muy ligero. Los demás crudos se adaptan en función de ese precio, específicamente los de aquí de Latinoamérica y América en general. En el caso del Brent, que es el del Mar del Norte, el crudo también es de referencia en Gran Bretaña, que es el que se utiliza como referencia en la mayor parte del Medio Oriente. Que estén estos precios de petróleo tan encima, están por encima de los $110 aproximadamente cada uno, bueno, están 108, 111, si mal no recuerdo los números, bueno, hace unos segundos. Uno de los temas que se presentan es que estos precios obligan a tener combustibles por encima de los $4 y $5 en algunos casos. Por ejemplo, en el estado de California ya está teniendo esos reflejos de esos precios. En el resto de América Latina, donde históricamente los gobiernos tienden a regular el precio de la gasolina para evitar conflictos sociales, hace cada vez más difícil poder mantenerlo. De hecho, ya algunos países europeos han dado señales de que tienen que implementar algún tipo de impuestos para poder evitar que el precio suba de una escalada tan rápida. Y esto es grave en nuestra región porque, como saben, aunque a pesar de que la economía mundial cada vez depende menos de los combustibles fósiles, siguen siendo uno de los grandes motores de la economía, específicamente en países que todavía se están recuperando de la crisis de la pandemia del 2020. Claro, Osvaldo, ayúdenos a entender cómo funciona este precio del petróleo en particular, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, como decíamos, aseguró que Estados Unidos no se está viendo afectado por el cierre del estrecho de Hormuz porque ciertamente no importa tanto petróleo ya de Medio Oriente. Entonces, ¿por qué está afectando al precio de los consumidores en las gasolineras lo que está pasando en Medio Oriente? Ok, entendamos que la posición de la Casa Blanca en este caso es cierto que Estados Unidos ahora es un país exportador de crudo, produce casi 13 millones y medio de barriles de petróleo, tiene capacidad de refinación de crudos pesados y ácidos, como el caso del crudo venezolano, crudo mexicano y crudo canadiense, lo que le permite exportar sus crudos más ligeros, por ejemplo, de Corea o Japón, que históricamente le han comprado esos crudos de producción, pero también tiene el tema de que es cierto, Estados Unidos, a pesar de hecho que es un gran productor de crudo, también es un gran consumidor. Esta afectación de precios les está afectando. Es cierto que algunas regiones petroleras, dígase el Midwest de Estados Unidos, depende mucho más y está ganando más con esta situación porque puede vender su crudo a un mejor precio y eso reactivar su economía, pero el resto de los Estados Unidos, específicamente la costa este y la costa oeste, son muy sensibles a la parte del precio, los precios de petróleo porque no dependen de una economía petrolera tan fuerte. Claro, ayúdenos a clarificar para qué sirve un petróleo u otro, porque nos estaba hablando, ¿no?, de la exportación estadounidense de petróleo más ligero, de la importación de petróleo más pesado. ¿Para qué se usan uno u otro? ¿Por qué hay este comercio? Ok, Estados Unidos hizo inversiones durante más de 100 años para poder procesar crudos pesados. Dígase crudos que son muy densos, muy difíciles de procesar porque son, imagínense algo que parece más como aceite de motor más que gasolina. Los crudos ligeros son más como gasolina, son muy fáciles de procesar, no se requieren hacer grandes inversiones de capital. Las refinerías de Oriente y de Asia, ¿cómo se llama? Del lejano
Oriente tienden a utilizar este combustible, es más económico, bueno, es más económico de procesar, aunque es más económico de comprarlo. Y en el caso, por ejemplo, uno puede en una refinería de crudo pesado, dígase las que están en el sur del estado Texas o en Luisiana, utilizarlo para producir una serie de combustibles que perfectamente son sustituibles. Por ejemplo, diésel, gasolinas, se pueden producir perfectamente en Estados Unidos. En Asia, con estos crudos pesados, no lo pueden hacer. Eso fue uno de los problemas por los cuales Canadá, México ni Venezuela han podido entrar en estos mercados a unos precios competitivos y se han visto obligados a tener que venderle a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha aprovechado esa infraestructura que entendamos fue hecha hace 100 años y realmente fue una visión de negocio importante para, bueno, yo hice una inversión 100 años, puedo trabajar con mi crudo, mi industria, digamos, técnica perfectamente puede manejar estos crudos, inclusive hasta para fabricación de asfalto y similares, mientras que los países asiáticos no pueden darse ese lujo porque no existen grandes productores o por lo menos de un punto de vista de inversión competente para poder hacerlo. También es cierto que la tecnología ahora está mucho más avanzada, el tema de utilizar tecnologías como fracking le han permitido a Estados Unidos producir unos crudos aún más ligeros que los que producía históricamente, entonces los puede vender a un mejor precio. Eso es lo que conocemos como arbitraje. Compro un crudo barato, lo proceso en mis refinerías y a cambio vendo un crudo más costoso. Entonces realmente al hacer ese canje puedes aprovechar perfectamente unos cuantos, de hecho estamos hablando de hasta de 15, 20 dólares por barril que pueden llegar incluso a ganar por hacer este swap. Y en medio de este intercambio, ¿no?, de este procesamiento que usted nos está explicando, ¿cómo se entiende esta aseveración de que Estados Unidos alcanzó la soberanía energética? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, entendiendo que la soberanía energética realmente no, en Estados Unidos no existe. Estados Unidos compra más de 7 millones de barriles entre Canadá, México, Venezuela y Brasil. Entonces está comprando crudo de Guyana, que son crudos, por eso digo, pesados. Si realmente no existe como tal esa independencia, de hecho ellos compraban en parte crudo del Medio Oriente, específicamente de Arabia Saudita, aunque era relativamente fácil de sustituirlo porque eran relativamente pocas compras. Pero sí, Estados Unidos tiene una debilidad todavía, no existe independencia, a menos que hablemos de la Gran América, que incluye desde Canadá hasta Argentina. Ese podemos decir que en ese contexto sí somos completamente eficientes como continente. Pero eso vemos el caso de que es una situación que perfectamente puede cambiar, porque de qué sirve tener crudo si no lo puedes vender o si lo tienes que vender en un contexto que más bien lo que tienes una reacción de países, porque con estos precios del petróleo que estamos teniendo en este momento se avecina una potencial crisis económica que no esperamos y a nivel mundial, similar a lo que se vio en la crisis de los años 70. Estamos hablando de un aumento acelerado del precio del petróleo que no sabemos si llega, por ejemplo, ya hay grandes agencias de energía que estiman que se puede llegar a 130, 140 dólares el barril. Y si este conflicto se extiende por mucho más tiempo, puede llegar a 150, 180 en algunos escenarios se han manejado, y sin contar el tema de la crisis humanitaria producto de la falta de fertilizantes. Claro, y cuéntanos, si llegamos a este escenario que usted señala de los 150, 130, es decir, el doble, ¿no?, del precio que había antes de la guerra, ¿esto a nuestra audiencia cómo le impactaría? Bueno, la primera, digamos, es que el golpe directo sería el crecimiento económico. Estamos todavía todos luchando por el tema del manejo de la inflación, tanto en América como en Europa y también en Asia. Entonces, imagínense que este aumento de precios que repercute no solamente al combustible, sino a todos los productos, porque la comida se tiene que movilizar de alguna forma de transporte. Entonces, no se va a controlar el tema de la inflación. Volveremos otra vez a esos horribles años precedentes donde empezaba un aumento inflacionario de los alimentos. También tenemos el tema de que a la economía, ese dinero irse hacia alimentos y estos nuevos productos, el resto de la economía se empieza a enlentecer. Se habla incluso de que hay un escenario de porque por cada 10 dólares que aumenta el precio del petróleo, más o menos la economía mundial pierde casi 0,5% de crecimiento económico. Entonces estaríamos hablando de que si ya estamos en una situación complicada, las tasas de interés, evidentemente los bancos centrales, tanto de Europa como de Norteamérica, bueno, de América en general, no podremos subir las tasas de interés. Tendremos que subir las tasas de interés para evitar este freno inflacionario y evitar el aumento del desempleo. Entonces aquí la situación se ve como una tormenta perfecta. De hecho, esto era algo que no estaba ni siquiera dentro del escenario, y de paso tenemos ahora algo que hay que decirlo responsablemente. Tenemos un escenario, creo que llaman en computación no rollback. Ya Irán aprendió que cerrando el canal de Hormuz puede causar un impacto global sin precedente. Entonces esta es una nueva realidad. No se cree que el gobierno de Irán colapse, porque lo hemos visto en las últimas semanas, se ha mantenido estable.
Esperemos que no escale al cerrar el canal de Bab el Mandeb, allá en, ¿cómo se llama?, en el Mar Rojo, que inclusive pondría peor el escenario, y ahí sí se habla de escenarios hasta de $180 el barril, por eso que le dice ese número. Pero para el ciudadano común esto va a ser un año lamentablemente complicado para las economías dependientes del precio, dependientes del combustible, para los países que son productores de petróleo, como por ejemplo Canadá, México, Brasil, Argentina, Guyana y en algunos ciertos casos Venezuela y Colombia, tienen una oportunidad interesante para poder otra vez, con estos ingresos extraordinarios, estabilizar sus economías en la medida de lo posible. Aunque la historia ha demostrado que ante esta llegada de dinero extraordinario, más bien se tienden a buscar políticas que al final no son sostenibles en el tiempo. Entonces, nuestra preocupación en este momento, como digamos en la parte en la parte económica y macroeconómica, es qué van a hacer estos países. Van a crear un fondo de inversiones para poder invertir este gasto excedentario no solamente dentro de la economía, en proyectos faraónicos y en gasto social, o lo vamos a hacer para inversiones de capital importantes como construcción de instalaciones, carreteras, autopistas, incentivar qué tipo de Sí, industria, hacer una vez por todas la transición, claro. porque entendiendo de que ya no estamos en el 2017. Porque ahora mismo usted señala el caso de Venezuela y cómo podría aprovechar eventuales ingresos del petróleo. Le pregunto, a día de hoy, ¿quién está explotando el petróleo venezolano? ¿Estos ingresos están llegando a Venezuela? ¿Se los están quedando las empresas estadounidenses por esta deuda? ¿Qué está pasando realmente sobre el terreno? Bueno, la situación en Venezuela es totalmente sui generis, solamente es un caso 100% venezolano. En este caso, recordemos que por las licencias que ha otorgado la Casa Blanca, desde la licencia 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, le está permitiendo a Venezuela, dígase a la República de Venezuela a través de PDVSA, a vender crudo en los Estados Unidos con la condición de que ese crudo digamos que la parte que le pertenecería al gobierno, que es como que entre los impuestos y la fracción de PDVSA, se quede en un fondo de inversiones en Estados Unidos, en Washington DC, administrado por la Casa Blanca, especialmente por la Secretaría de Energía. Hasta nuestro momento, todos los fondos que se han recibido de los ventas de crudo, específicamente Estados Unidos, que representa actualmente casi el 80% de todo el crudo que se vende de Venezuela, se está recibiendo en estos fondos, en este fondo de inversiones. Ese fondo ya Sí. descargado, soltado un poquito de dinero hacia la economía venezolana. Por eso es que hemos visto una estabilización de la tasa cambiaria en Venezuela, pero todavía queda una gran cantidad importante en ese fondo, y es que el objetivo es bien claro. Ese fondo es para recuperar la industria petrolera, para que PDVSA pueda directamente Claro. desde ese fondo poder pagar a proveedores tanto en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, porque los incentivos van en ese sentido. Entonces, en esta Y, compañía las que más se están beneficiando son sí. Chevron y Familia. Y Osvaldo, muy rápidamente, nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es el papel que podrían jugar los hidrocarburos rusos para intentar paliar un poco este aumento del precio del petróleo? Ok, el crudo ruso es específicamente ligero, un crudo realmente digamos, que parece más como gasolina, más que como grandes pesados. Estos son fácilmente procesables en todo el Medio Oriente. Entonces, perdón, todas las fuentes que usan el crudo del Medio Oriente, dígase China y todo el sudeste asiático. Y esos son los que pareciera ser que es el mercado que está tratando de apuntar la República de Rusia. Entonces, una oportunidad que no pueden desaprovechar, necesitan esos fondos tanto para el conflicto y en la crisis con Irán, con Ucrania, así como también el tema de su economía, porque su economía también está colapsando. Claro. Entonces, aquí la situación es que les están dando una ventana de oportunidad que no sabemos cuánto tiempo dure. Rusia es uno de los grandes ganadores de este conflicto, por no decir el gran ganador.